La transcripción es uno de los procesos fundamentales que ocurre con nuestro genoma, y por esta razón es el proceso de convertir o copiar el ADN en ARN. Esta copia es llamada una molécula de ARN mensajero, la cual deja el núcleo de la célula y entra en el citoplasma, donde dirige la síntesis de proteína, que codifica. Por lo tanto, en una célula eucariota la transcripción ocurre en el núcleo. Para que esto sea posible, la transcripción está catalizada por el ARN polimerasa, la cual sintetiza una cadena de ARN complementaria a la cadena molde de ADN. Esta enzima sintetiza la cadena de ARN en dirección 5' a 3', mientras que lee la cadena molde de ADN en dirección 3' a 5'. En las células eucariotas hay tres tipos de ARN polimerasas, las cuales son el ARN polimerasa 1. Esta es responsable de la síntesis de una molécula de ARN que sirve como precursor de 3 de los 4 tipos de ARN ribosomales encontrados en los ribosomas eucariotas. Después está el ARN polimerasa 2. Esta sintetiza precursores del ARN mensajero, la cual es la molécula de ARN que codifica proteínas. Por último está el ARN polimerasa 3, que sintetiza distintos tipos de pequeños ARNs, incluyendo precursores del ARN de transferencia y los tipos de ARN ribosomales más pequeños. Así también los tipos de ARN que están presentes en este proceso de la transcripción son el ARN mensajero, el cual lleva el mensaje genérico desde el ADN a los ribosomas, donde tiene lugar la síntesis de proteínas. Está el ARN de transferencia. Estos transcriben la secuencia base codificada en el ARN mensajero y llevan el aminoácido adecuado al ribosoma. Los pequeños nucleares. Estos se encargan de la síntesis de proteínas según la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. Por último están los pequeños nucleolares. Estos son precursores para la síntesis de la mayor parte del ARN ribosómico. En los genes nucleares eucariotas se encuentran tres tipos de promotores: el promotor de la ARN polimerasa 1, 2 y 3. La caja TATA consiste en una secuencia consenso TATA seguida de 2 a 3 adeninas más. Los genes consisten en secuencias de ADN que codifican productos funcionales. Esto tiene un lugar de inicio, que son los promotores, y un lugar de finalización. Están fragmentados de exones e intrones. Los exones son la secuencia que codifican y están destinadas a aparecer al final del ARN. Los intrones son los que interrumpen la continuidad lineal de las regiones codificantes de un gen. Esta es la secuencia que no se codifica. Para que se inicie la transcripción, el factor alfa de la aloenzima debe estar unido al núcleo central de la polimerasa. Luego de la caja TATA se comienzan a separar las dos cadenas de ADN y comienza la transcripción. Una vez iniciada la transcripción, el factor sigma se suelta y al mismo tiempo la región del ADN que se está transcribiendo se va desenrollando. Una secuencia terminadora que por autopareamiento forma un lazo en el ARN es una señal para que la ARN polimerasa se separe del ADN y termine la transcripción. Las ARN polimerasas requieren la cooperación de múltiples reguladores en cis. Un elemento regulador en cis es una secuencia continua a un gen que tenga un efecto regulador sobre la tasa de transcripción del mismo. Un potenciador amplificador es una corta región del ADN eucariota que puede unirse con proteínas para aumentar los niveles de transcripción en genes. Esto permite interactuar con los factores de transcripción y polimerasa 2. Un silenciador es un ADN de secuencia capaz de unirse con factores de regulación y transcripción, llamados represores. El ADN contiene genes que proporcionan la plantilla para producir ARN mensajero. Los silenciadores impiden que genes puedan ser expresados como proteínas. Factores de transcripción o elementos de control trans son genes que pueden modificar o regular la expresión de genes distantes. Los factores transreguladores son secuencias de ADN que codifican los factores de transcripción y trabajan a través de la interacción intramolecular entre dos moléculas diferentes. Por lo tanto, se dice que están actuando en trans. Los factores trans actúan para las subunidades ARN polimerasa, proteínas ARN polimerasas que estabilizan para el complejo de iniciación y proteínas que se unen a promotores en secuencias específicas. Transcripción del ARN mensajero y sus proteínas encargadas. El inicio es el ensamblado del complejo del inicio de la transcripción. El proceso de la transcripción está catalizado por una proteína llamada ARN polimerasa.
que sintetiza los 3 tipos fundamentales de ARN mensajero. La transcripción inicia cuando la ARN polimerasa se une a un sitio de secuencias específicas llamada promotor. La ARN polimerasa consta de 2 subunidades beta, 2 subunidades alfa y una subunidad disociable llamada factor sigma, y se libera cuando empieza la transcripción. Utilizando como molde a una de las cadenas de ADN, la ARN polimerasa se mueve a lo largo de la cadena de ADN, desenrollándola y a la misma vez alargando la cadena de ARN. A medida que crece la cadena de ARN, los últimos nucleótidos añadidos aún están unidos por puentes de hidrógeno, ya que acaban de ser sintetizados. Estos forman un pequeño híbrido de ARN-ADN de unos 8 o 9 pares de bases. En la terminación, la elongación se sigue produciendo hasta que la ARN polimerasa copia una secuencia llamada señal de terminación que determina el fin de la transcripción. Existen 2 tipos de señales de terminación que difieren en el requerimiento de una proteína llamada factor Rho. Esta actúa como una enzima dependiente de ATP que desenrolla el híbrido de ARN-ADN y se mueve a lo largo de la hebra hasta el extremo 3' para desenrollarlo del ADN. El procesamiento primario son todas las modificaciones químicas necesarias para generar una ARN final. Este implica la eliminación de partes del transcripto primario, la adición de modificaciones en nucleótidos específicos. Las procariotas cuentan con 3 tipos de ARN ribosomal. Las células eucariotas cuentan con 4 tipos de ARN ribosomal. Los 3 tipos más grandes están codificados y son transcritos por ARN polimerasa 1, dando lugar al transcripto primario pre-ARN ribosomal. Este está procesado por una serie de reacciones de corte que eliminan espaciadores y liberan ARN ribosomal maduro. También es procesado por la adición de grupos metilos. Esto tiene lugar en el grupo 2'-hidroxilo de la ribosa. Este proceso está acompañado por la unión de ARN con proteínas. El proceso de ensamblaje de ribosomas requiere ARN ribosomal 5S y el gen que lo codifica es transcrito por el ARN polimerasa 3. Una molécula de ARN de transferencia tiene 4 regiones apareadas y algunas una 5ª región en un bucle variable. El ARN heterogéneo nuclear denomina el ARN no ribosomal y no transportable que se encuentra en el núcleo de las eucariotas. La mayoría del ARN mensajero eucariota lleva modificaciones distintivas en sus extremos. El extremo 5' tiene un nucleótido modificado denominado casquete 5', el cual es de guanosina que ha sido metilado en la posición 7 del anillo de purina y es reverso con su enlace 5', 5'. Se añade transcripto primario luego de la iniciación de la síntesis del ARN y este proporciona estabilidad al ARN mensajero y lo protege de la degradación. En el extremo 3' está presente una cola poliadenina que en las eucariotas señala luego de la transcripción. En las procariotas las secuencias de determinación específica interrumpen la transcripción del extremo 3'. Esta cola protege el ARN mensajero del ataque a la nucleasa, influye en su estabilidad, además de ayudar a los ribosomas a reconocer el ARN. Y splicing realizados por los espliciossomas. Un espliciosoma es un complejo proteico que se ensambla a partir de un grupo más pequeño de complejos proteínas ARN. Los espliciossomas eliminan los intrones del pre-ARN mensajero, es decir que para producir una molécula funcional de ARN mensajero a partir de un pre-ARN mensajero que contiene intrones, los eucariotas deben de eliminar de alguna forma los intrones y empalmar segmentos de ARN restantes, o sea los exones. A todo este proceso complejo se le denomina splicing de ARN. La edición del ARN es un proceso que consiste en un cambio en una secuencia. Durante este proceso, cualquier lugar dentro de la secuencia codificante de un ARN mensajero puede sufrir una adición, eliminación o una alteración química. Las diferencias en síntesis y maduración del ARN ribosomal y de transferencia. Los ARN ribosomales se combinan con proteínas y enzimas para poder formar ribosomas que actúan como el sitio de síntesis de la proteína y viajan a lo largo de las moléculas del ARN mensajero durante la traslación y facilitan el montaje de aminoácidos para formar una cadena de polipéptidos, mientras que el ARN de transferencia actúa como adaptadores en la traslación de la serie genética del ARN mensajero en las proteínas.